Bruselas, capital de Bélgica, un pequeño país que ha conquistado al mundo con sus chocolates y su cerveza. Ubicado en el corazón de Europa, está rodeado por potencias como Alemania, Francia y los Países Bajos. Curiosamente, su propia formación está ligada a una estrategia que también tuvo ecos en América del Sur. Los invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura y por si acaso, no olviden llevar paraguas. Bueno, luego de haber estado en Países Bajos, en Ámsterdam, llegamos a Bruselas, capital de Bélgica, y llegamos a un hotel. Así que bueno, el room tour es un poco más sofisticado en este caso. Ahí está Ana mirando, controlando todo. ¿Qué tal? Lujo. Al lado del otro. Ahí está el baño. Ahí está la ducha. Ahí está Ana. Ahí está la pileta. Secador de pelo. Y acá tenemos el baño. De vuelta es un baño en el aire. Pero bueno, ya está. Ya me tengo que acostumbrar a... Y acá tenemos tecito Lipton, azúcar, una sola taza, así que uno solo toma. Y acá apagaste la luz. Y acá tenemos, esto es la heladera, el televisor, la cama y Ana acá que está feliz porque está en un hotel decente. Pero no hay jaboncitos. No hay jaboncitos. Y bueno, ahora vamos a ver cuál es la vista, hacia dónde miramos. Bueno, si encuentro cómo pasar esto. Ahí está. Ahí está. Esta es la vista. Tenemos una iglesia ahí, como una catedral, bastante vieja. Y bueno, comienza entonces nuestra aventura por Bruselas. Bueno, primer almuerzo. ¿Qué le va a hacer? Lo que Wow. Comemos esto y nos vamos al free tour. ahora hay que ponerle rúcula a una hamburguesa. ¿Qué hijo? ¿Qué? Menos mal que para mí. Estamos yendo hacia la plaza principal. Mira las medias con el mannequin piece. Mannequin piece. Mira con el medias con el átomo, Raúl. Y estas las puedes usar para trabajar, porque son oscuras. Qué bueno. Están buenas, me gusta. No sé qué número, pero. Chocolatería belga. Acá hay otra chocolatería con los conejitos. Chocolatería, recuerdos. Bueno, para este lado es la Plaza Mayor, así que Dicen de las más lindas de Europa. Vamos a ver. vamos a ver. Y acá está la plaza y ¡wow! Y ahí está la gran torre de la plaza de Bruselas. Uno de los lugares que no pueden faltar en una visita a la capital belga es su espectacular Plaza Mayor.
Como pueden ver en las imágenes, siempre está llena de vida, ya que constituye el corazón histórico, comercial y también geográfico de Bruselas. Este espacio ha cautivado a viajeros y artistas durante siglos. De hecho, el célebre escritor francés Victor Hugo, autor de Los Miserables, vivió aquí durante su exilio y llegó a definirla como la plaza más hermosa del mundo. Y la verdad es que al recorrerla resulta fácil entender por qué. Entre todos los edificios que rodean la plaza, el que más llama la atención es el ayuntamiento. Construido en 1459, destaca por su elegante torre de 96 metros de altura que domina por completo el paisaje urbano. Durante nuestra visita no pudimos subir a la torre por falta de tiempo. Sin embargo, es una experiencia que puede realizarse, aunque conviene planificarla con antelación, ya que el horario de acceso suele ser bastante limitado. Bélgica forma parte del Benelux, junto con los Países Bajos y Luxemburgo. Si la comparamos con Uruguay, su tamaño sorprende. Nuestro país es casi 6 veces más grande. Para que se hagan una idea, si sumáramos únicamente las superficies de los departamentos de Salto, Florida y Colonia, obtendríamos un territorio prácticamente igual al de Bélgica. La diferencia serían de apenas 3 kilómetros cuadrados. Pero volvamos a la Plaza Mayor de Bruselas. Además del ayuntamiento y de la antigua Casa del Rey, ubicada frente a él, aquí también se encuentran las históricas casas gremiales. En una época en la que muchas personas no sabían leer, cada edificio incorporaba detalles ornamentales que permitían identificar fácilmente a qué gremio pertenecía. Ahí los barcos piratas, a ver, ahí eso, parece un galeón visto de atrás. Entonces son los astilleros. De grasa. Sí, esa es la papa frita. Como podrán ver en las imágenes, nosotros visitamos la Plaza Mayor en una jornada lluviosa, y lo cierto es que no fue una excepción. Bruselas se caracteriza por su alta humedad, sus frecuentes cielos nublados y precipitaciones repartidas a lo largo de todo el año. Así que, si tienen pensado visitar la ciudad, hay un accesorio que no puede faltar en la mochila: un paraguas. Para que se hagan una idea, más del 70% de los días del año son nublados, y durante el invierno hay otro factor a tener en cuenta: las horas de luz son bastante menos. En verano, las temperaturas máximas suelen rondar los 23 grados, mientras que en el invierno lo habitual es encontrar valores de entre 1 y 7 grados centígrados. Si hay un producto que identifica a Bélgica en todo el mundo, ese es el chocolate. En las imágenes pueden ver una chocolatería que cuenta con una distinción muy especial: el reconocimiento como proveedor oficial de la corona belga. Durante el Free Tour, llegamos a la iglesia de Notre-Dame du Sablon, una hermosa iglesia católica construida en el siglo XV. En su interior se destaca un magnífico púlpito de madera tallada, realizado en 1697, además de sus impresionantes vitrales que bañan el templo de luz y crean una atmósfera realmente especial. Si tienen la oportunidad de visitarla, el mejor momento es el atardecer, cuando la luz del sol atraviesa los vitrales y realza toda la belleza del lugar.
En esta iglesia católica no hay bancos largos, sino que son estos bancos pequeños, porque son más fáciles de desmontar, porque el espacio se alquila en esta iglesia para que toque la orquesta. Pero hay otras iglesias que las alquilan para fiestas de electrónica, para que se haga un gimnasio, para financiar la iglesia. Para mantenerla en pie. Para mantenerla en pie. No funcionan como iglesias. Exactamente, no funcionan como iglesia. Por eso se lo puede encontrar iglesias que son boliches. Que son boliches, que son gimnasios, que son cualquier cosa menos iglesias. Por falta de tiempo no pudimos visitar los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, un conjunto de 6 museos que recorren la historia del arte desde los maestros antiguos hasta el arte moderno. Si piensan visitarlos, tengan en cuenta que el primer miércoles de cada mes, a partir de las 13 horas, la entrada es gratuita. También lo es para los menores de 5 años y para quienes tengan la Brussels Card. Cuando visitamos la capital belga, la primavera recién comenzaba, por lo que no pudimos ver este lugar en todo su esplendor. Sin embargo, los mejores momentos para recorrerlo son la primavera avanzada y el verano, cuando la ciudad luce mucho más viva y luminosa. Bueno, terminamos el City Tour. Lluvioso. Nos dejó aquí. Lástima que está mejor, está lloviznando, pero ya no es como hace un rato. No decepcionó en el sentido de estar en un sitio tan bonito. Este lugar fue construido con motivo de la Exposición Universal de 1910. Para su realización, el rey Leopoldo II de Bélgica impulsó la demolición de antiguos edificios situados en esta colina. En principio, se trataba de una estructura temporal, pero ante la gran aceptación del público, se decidió conservarla, convirtiéndola con el tiempo en uno de los imprescindibles de Bruselas. Durante nuestro recorrido nos encontramos con una zona repleta de galerías de arte. Es un rincón de Bruselas especialmente bonito y tranquilo, ideal para caminar sin prisa y disfrutar del ambiente.
Nuestra caminata por Bruselas nos llevó hasta las Galerías Reales de Saint-Hubert, uno de los espacios comerciales más elegantes de la ciudad. Hoy en día la entrada es libre, aunque no siempre fue así, ya que antiguamente el acceso era pago. En su interior se concentra una variada oferta: tiendas de grandes marcas, locales tradicionales de paraguas y sombreros, joyerías, librerías, un cine, un teatro, además de varios restaurantes y, por supuesto, numerosas chocolaterías. Los chocolatitos, trufas con champán, qué rico. ¿Qué tiene el chocolate belga para ser tan famoso? Hablemos un poco de historia. Durante la época colonial, Bélgica tuvo acceso temprano al cacao gracias a su presencia en África, en lo que hoy es la República Democrática del Congo, conocida entonces como el Congo belga, hasta su independencia en 1960. Esto le permitió desarrollar una tradición chocolatera desde etapas muy tempranas. A esto se suma su ubicación estratégica en el centro de Europa, lo que facilitó que sus productos circularan rápidamente por todo el continente y ganaran prestigio internacional. También hay un componente de innovación. Un ingeniero belga fue quien desarrolló el praliné, una técnica que permitió rellenar el chocolate con distintos sabores, revolucionando su elaboración. Por último, gran parte del chocolate en Bélgica se produce todavía en pequeñas chocolaterías familiares de forma artesanal. Esta combinación de historia, innovación y tradición es lo que ha convertido al chocolate belga en uno de los más reconocidos del mundo. En la década de 1820, el rey Jorge IV de Inglaterra atravesaba un delicado problema personal en la corte. Su amante preferida lo estaba engañando con un miembro de su propio entorno cercano. Para resolver esta situación incómoda y alejar al implicado, se tomó una decisión poco habitual: enviarlo lejos, como diplomático, a una región lejana y conflictiva del mundo. Ese destino fue el Río de la Plata, una zona entonces en disputa entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil. Allí, el enviado británico tuvo un rol clave en las negociaciones que derivaron en la creación de un estado tapón en la margen oriental del río Uruguay, dando origen en 1828 a lo que hoy conocemos como Uruguay. Años más tarde, ese mismo diplomático regresó a Europa y se encontró con otra situación geopolítica compleja en las provincias del sur de los Países Bajos, donde existía el riesgo de expansión francesa. Una vez más, se aplicó la misma lógica: impulsar la creación de un estado independiente que equilibrara el poder en la región. Así nació Bélgica en 1830. Dos países separados por un océano y miles de kilómetros, pero que comparten el mismo arquitecto, Lord John Ponsonby. Podemos decir que Bruselas es una ciudad llena de curiosidades, y la que están viendo es una de las más llamativas. Su nombre es Yannick Pies. Se trata de la versión femenina del personaje más famoso de la capital belga, aunque a ese emblemático vecino se lo presentaremos en apenas unos segundos. Así como el chocolate belga es famoso en todo el mundo, la cerveza también ocupa un lugar de honor. De hecho, la cultura cervecera de Bélgica es tan importante que en 2016 la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y aquí va un dato curioso: a lo largo de la historia de esta región, varios monasterios solicitaron autorización al Papa para elaborar cerveza. ¿Por qué? En muchas épocas el agua estaba lejos de ser potable, por lo que en algunos lugares beber cerveza resultaba incluso más seguro que beber agua.
Nuestra caminata por la capital belga continuó hasta encontrarnos con el personaje más emblemático de Bruselas, el Manneken Pis. Esta auténtica estatua representa a un niño orinando y, curiosamente, una de las primeras reacciones de quienes la visitan es sorprenderse por su reducido tamaño. Cuando estuvimos aquí lo encontramos sin ropa. Sin embargo, dependiendo de la época del año e incluso el día de la visita, es posible verlo luciendo alguno de los cientos trajes con los que se lo viste para conmemorar diferentes celebraciones y acontecimientos. Una vez que estos atuendos dejan de utilizarse, pasan a formar parte de la colección del Museo del Manneken Pis. Lamentablemente, nosotros no pudimos visitarlo. Otro de los grandes orgullos de Bélgica es su rica tradición en el mundo del cómic. De aquí nacieron personajes tan famosos como los Pitufos y las aventuras de Tintín, dos auténticos íconos que dieron la vuelta al mundo. Mientras recorríamos las estrechas calles de Bruselas, fuimos descubriendo otra de las particularidades de la ciudad: enormes murales dedicados a personajes de historietas belgas que aparecen, casi por sorpresa, en distintos rincones. Una forma muy original de convertir las calles en una auténtica galería de arte al aire libre. Pensativa, una cervecita, cerveza, Lef. Ahí está, otro lado. Está la demostración ahí. ¿Qué? ¿Tomo? Un traguito, claro. Por el suerito. Suerito, yo tengo poquito suerito. Pizza margarita. Sí, mozzarella nomás. Mozzarella y yo. Muy original lo mío. Espagueti a la boloñesa. Bueno, primer comida que en segunda comida. Ah, claro, fue el almuerzo fue una especie de McDonald's. Ahí está. Nuestro primer día en Bruselas llegaba a su fin, pero la aventura estaba lejos de terminar. Al día siguiente visitaríamos uno de los grandes íconos de la ciudad, así que los invitamos a seguir acompañándonos para descubrir todo lo que este fascinante destino tiene todavía por ofrecer.